Buenas, este es el video correspondiente a lo que es el capítulo 6. El capítulo 6 es el capítulo en el que estaremos viendo lo que es el tema de flip-flops propiamente. Este tema se compone de 7 subtemas y al final cerraremos con un ejemplo sobre lo que son diagramas de tiempo que tiene que ver con todos los subtemas anteriores. Empecemos entonces. Cuando hablamos de circuitos, vamos a distinguir propiamente dos conjuntos bastante amplios. Vamos a tener los tipos de circuitos que son combinacionales y los tipos de circuitos que son secuenciales. Leo textualmente. Los circuitos combinacionales son circuitos cuya salida depende en todo momento del valor de sus entradas y solamente de sus entradas en estos casos. Los secuenciales a su vez son circuitos cuya salida dependen del valor de las entradas y de sus propias salidas anteriores. Entonces hay que tomar eso en cuenta también. ¿Por qué? Porque en este caso no estaríamos hablando que solamente si es una AND que tiene A y B, como siempre lo hemos visto, eso sería secuencial, sin importar qué había antes en F, si así se llamara la salida. Si A y B vale 0, la salida es 0. Si alguna de las dos es 0, la salida vale 0. Solamente cuando todas son 1, vale la salida 1. Es decir, siempre dependemos totalmente del valor de sus entradas. ¿Qué podría ser un ejemplo, por ejemplo, de algo, tal vez no circuitos como tal, sino algo un poco más mecánico, más palpable, por decirlo de alguna manera? Por ejemplo, los candaditos que tienen los equipajes, que se utilizan, no sé, las valijas, tienen eso que son tipo combinacional. ¿Por qué? Porque si la clave que tienen ellos es, no sé, 3 6 8, cuando coloquen el 3 6 8 se abre el candado y así. Depende única y exclusivamente de cuál es el valor de sus entradas actuales. A su vez, en un ejemplo de los secuenciales podría ser como esas cajas fuertes que tienen como una bolita que uno le empieza a dar vueltas, que es como 2 vueltas a la derecha, 3 a la izquierda, 7 a la derecha o algo similar. ¿Por qué? Porque se tiene que seguir una secuencia definida para lograr el objetivo, que en este caso podría ser abrir una caja fuerte o algo similar. Esos son entonces los dos tipos de circuitos que estaríamos analizando. Los combinacionales son los que hemos visto hasta el momento, que siempre dependen total y absolutamente del valor de sus entradas actuales. Y los secuenciales, que además del valor de las entradas actuales, podrían depender también del valor de sus salidas anteriores. Poco a poco iremos adentrándonos en esto. Iremos viendo algunos dispositivos que poco a poco iremos utilizándolos para armar o construir dispositivos, valga la redundancia, más complejos aún. Entonces, por ejemplo, analicemos en este caso lo que es el bistable RS con compuertas NOR. Recordamos que las compuertas NOR son un conjunto completo en sí mismo y eso significa que podemos construir cualquier expresión lógica mediante ellas. En este caso estamos construyendo un bistable RS con compuertas NOR. ¿Qué significa biestable RS? En este caso, lo que vamos a entender por biestable RS es que tiene dos estados estables. Y el R y el S provienen de palabras en inglés que son reset, de reiniciar, y set, de poner. O sea, el reset para, en este caso particular, colocar la salida Q en 0 y el set para colocar la salida Q en 1. Pero explicaremos por qué esto realmente es estable y a pesar de tener esta retroalimentación, no empieza algún tipo de oscilación, que esto pasa de 0 a 1, mientras se propaga esto vuelve a cambiar o algo similar. Eso es lo que trataremos de demostrar en este momento. Bueno, no trataremos, lo haremos. Al inicio de los tiempos, nosotros no vamos a saber cuál valor tiene Q y Q', que por su simbología, por su sintaxis, podríamos suponer que son el inverso el uno del otro. Pero tenemos que demostrarlo. De lo que sí podemos estar seguros que podemos manejar son las entradas R y S. Entonces, por ejemplo, si yo aquí coloco R y S en 0, por cierto, acá coloco en una esquina la tabla de verdad de las compuertas NOR de dos entradas. Para no estar pensando en esa, puede verificarse que la OR como tal es con que alguno de los dos tengan 1, vale 1. Y la NOR, la negada de eso. O sea, que los dos tengan un 0 y vale 1. Eso sería la NOR, que sería en este caso que los dos valgan 0 y valga 1 y los demás ceros.
Entonces continuemos. Por ejemplo, decíamos, si R y S nosotros como son entradas y los podemos manejar, los tenemos en cero, ¿qué va a pasar? Probemos el caso en que Q, los que Q podría tener. Y en este caso, bueno, estamos hablando de variables binarias, ¿verdad? Q puede ser 1 o 0 solamente. Si por ejemplo entonces Q valiera 1, que sería este caso que estaríamos empezando a analizar, si Q vale 1, nos venimos, retroalimentamos este 1 por acá y aquí entra un 1. Si ya habíamos dicho que ese íbamos a tenerlo en 0, 0 NOR 1, ¿cuánto es? 0 NOR 1 da 0. Entonces aquí nos salió un 0, como bien lo tenemos acá ya marcado. Ese 0 lo venimos y lo realimentamos. Y ahora vamos a ver qué teníamos aquí en la salida. A ver si tenemos, si nos da un 0, tenemos problemas porque habíamos creado la suposición de que teníamos un 1. Entonces, si aquí entra un 0 y aquí habíamos dicho que el R lo íbamos a tener en 0, vamos a la tabla verdad. 0 NOR 0, ¿cuánto me da? 1. Ok, correcto. Si Q estaba en 1, se mantiene estable si yo mantengo quedito lo que serían el R y el S. Es decir, no los varío. Pero Q tiene otro valor posible. Él podría también estar en 0. Analicemos qué pasa si estuviera en 0. Si estuviera en 0, creamos esta realimentación por acá y llega aquí y hay un 0. Si ya nosotros habíamos dicho que el S lo íbamos a tener en 0, 0 NOR 0, ¿cuánto será? 0 NOR 0 es 1, como aquí bien lo hemos marcado. Y este 1 que tenemos acá tenemos que llevar y realimentarlo a esta otra NOR. Y si entonces aquí llegamos con un 1 y hacemos 0 NOR 1, ¿cuánto es 0 NOR 1? Ah, es 0. Efectivamente, estamos demostrando que no estamos entrando en algún estado de inestabilidad. Es decir, no nos va a estar variando con solamente que nosotros colocamos R y S en 0, listo. Nos están quedando los valores de Q y Q' estables en este caso. Entonces, sin importar lo que sea que había en Q, puede ser 0 o puede ser 1, con solo que coloquemos R y S en 0 ambos, se quedan lo que sea que estaba, no empieza a oscilar. Luego, analicemos un poquito antes esta tabla NOR. Veamos aquí que la tabla NOR, con solo que una de sus entradas sea 1, el valor de su salida es 0. Con solo que una de sus entradas sea 1. Eso es en el caso de la NOR. Y para que la salida sea 1, ambas tienen que ser 0. Eso lo vamos a utilizar a hacer este análisis. Vamos a tratar de identificar y construir qué es el funcionamiento de un bistable RS, que es el que tenemos construido acá también utilizaremos los colorcitos para una mayor guía, para tratar de entendernos mejor. Por ejemplo, este caso, cuando yo aquí tengo un R en 0, que sería este caso de acá, y tengo un S en 1, hablando a un poco más de alto nivel, eso significa que yo estoy colocando un 0 en el reset y un 1 en el set. O sea, le estoy diciendo no se reinicie y además le estoy diciendo sí al set, o sea, sí a poner. Y poner en este caso podríamos interpretarlo como ir a poner en Q un 1. Pero eso es viéndolo a alto nivel. Analicémoslo a nivel de compuertas para ver si estamos hablando de la verdad. Si acá yo coloco un 0, bien acá, este es un 0. Yo por ahora no puedo decir nada con solamente saber que una de las entradas es 0. Pero, vean acá, aquí dije que íbamos a poner en ese un 1 y estamos viendo que según la tabla verdad de la NOR, con solo que haya alguna de las dos en 1, ya la salida Z en este caso, o la salida Q, bueno Z porque en realidad nuestra salida Z va a ser de esta aquí abajo. La salida va a ser 0 con solo que alguno de los dos, en este caso, valga 1. Entonces, si ese es 1, ¿qué sale aquí? ¿Me importa lo que venga aquí de Q? De ahí realmente no. ¿Por qué? Porque ya sé que tengo alguna de las dos entradas en 1, es decir, en este caso, esta patita de aquí de la compuerta. Entonces, lo que tenemos aquí es un 0. Este 0 que obtenemos por acá, que es el que coloqué por acá, lo realimentamos a esta de acá. Ahora sí, ya aquí yo sé que entró un 0 que yo había puesto porque yo quería ponerlo y además aquí me llegó un 0, que es lo de Q'. Entonces, 0 NOR 0, ¿cuánto es? Es 1. Ah, bueno, entonces ahora sí ya descubrí que aquí me llegó un 1, que es el que puse acá.
Y para terminar de hacerla bonita, lo que vamos a hacer es terminar de identificar que este 1 se viene y se realimenta por acá. Y efectivamente, 1 NOR 1 me da 0, que era lo que yo había dicho que ya iba a ir aquí. Esto solamente volviendo a hacer una verificación porque ya habíamos demostrado con la tabla de verdad que con solo que alguna de las dos valiera 1, ya la salida iba a ser 0. Luego, ¿qué pasa si después de haber tenido eso, yo coloco las entradas R y S en 0? Bueno, antes de eso, y vamos a ir construyendo la tabla de verdad. Acabamos ya entonces de ver que cuando yo coloco un 0 en R y un 1 en S, Q se pone en 1 y Q' se pone en 0, ¿verdad? Porque es el opuesto. Ahora sí, continuemos. Si yo llego y a este morado, que es este tercer caso, R lo pongo en 0 y S lo pongo en 0, ¿qué pasa? Pues tenemos que analizarlo. Ya yo vi que no puedo decir nada con respecto a que ponga alguno de los dos en 0. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Se aplica el análisis que habíamos visto anteriormente. Cuando vimos el análisis anteriormente, cuando no sabíamos en qué empezaba Q o en Q', ¿a qué llegamos? Que a lo que sea que estuviera, se mantiene estable. Y eso es lo que tenemos acá entonces. Que R y S, cuando se ponen en 0, se quedan en Q0 y en Q0'. Y eso significa, o lo vamos a interpretar o leer como, el estado anterior de Q y el estado anterior opuesto de Q. Es decir, no se modifica en nada. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque yo le estoy diciendo, no se resetee y también le estoy diciendo, no se ponga en 1. O sea, quédese quedito. O sea, en lo que sea que usted estaba. Hasta ahí, todo bien. Vamos con este caso azul. Bueno, acá lo que hicimos fue nada más mantener, ¿verdad? Las salidas, este moradito, del fuzzy al moradito. Luego, el caso del azul, yo le digo más bien al reset 1 y al set le digo 0. Entonces, si subimos una capita y nos olvidamos de las compuertas, lo que vamos a hacer aquí es diciéndole un comando de reset. O sea, probablemente Q va a caer a 0 y claramente Q0, perdón, Q', como es el opuesto, va a llegar a 1. Pero lo verificamos mediante las compuertas, que es nuestra manera de construcción. Cuando tenemos al menos un 1, ¿qué pasa? Ah, la salida es 0. Listo, ahora sí demostré que esta salida Q era 0. Y esta 0 de aquí, yo también agarré este 0 y puse un 0 en el set. Pero yo con respecto a los ceros no puedo decir nada. Entonces me traigo este de acá, que era un 0, lo alimento por acá. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un 0 NOR 0? 0 NOR 0 es 1. Es este 1 en azulito que tenemos por acá. Y listo. Lo podemos verificar, pero ya habíamos visto que con solamente que uno sea 1, ya la salida va a ser 0. Penúltimo caso, que es, digamos que eso es un celeste. Entonces, si tenemos el caso en que R y S son 0, volvemos al caso que habíamos visto. Perdón, no analizamos la tabla de verdad. En el caso en que R vale 1, que sería este caso el azul, y S vale 0. ¿Qué pasa entonces ahí? Q pasa a 0 y Q' pasa a 1. Es decir, cuando yo activo el reset, valga la redundancia, reseteo el valor de Q, que va a ser mi salida. Ahora sí, continuemos. Este penúltimo caso, cuando yo tengo 0 y 0, le estoy tirando el comando de no cambie nada. Por favor, quédese en lo que usted está. Y eso es lo que hace este circuitito. Finalmente tenemos un caso especial, podemos decir problemático, que es cuando colocamos un 1 en ambos. Es decir, yo le estoy diciendo reseteese y el reseteo aquí significa ponga Q en 0. Y además le estoy diciendo set, o sea, ponga Q en 1. Eso ya entra en un problema porque hay un choque de instrucciones. Y ese caso lo vamos a llamar caso prohibido y nunca lo vamos a intentar. ¿Por qué? Porque el circuito podría entrar, no sé, en una condición de oscilación y no dar valores estables. Y nosotros no queremos tener valores que no podamos manejar o conocer. Continuemos entonces. Acá en este diagrama, lo que se hace es lo mismo que acabamos de hablar, pero a través de ya un poquito más de dibujitos. Entonces, por ejemplo, veamos que cuando se activó el R, digamos, cuando aquí este R se puso en 0, perdón, en rojo, significa que yo puse en 1 el R.
Y si yo puse en 1 este R, vean que este Q se convierte en negro. Entonces significa que se puso en 0. Vean entonces, por ejemplo, esperemos acá. Este R se pone en 1 y este Q se vino a poner en 0. Y este claramente tiene valor opuesto. Luego, cuando yo más bien pongo este set en 1, o sea, en rojito, se propaga esto en rojo. Entonces esperemos que se ponga acá. Exactamente, se puso y se propaga este. ¿Por qué? Porque yo le dije set 1, o sea, póngase. Y veamos que cuando está uno de los dos apagados y luego están los dos apagados, ¿qué pasa? No pasa nada. Es decir, se queda quedito. Eso es lo que sucede en este caso con las compuertas NOR para el bistable RS. Ahora lo que vamos a ver es lo mismo, pero un poco diferente, ¿verdad? Habíamos hablado de que también el conjunto de compuertas NAND es un conjunto completo en sí mismo. La diferencia que vamos a tener con respecto a la NOR es que aquí, por el comportamiento propio de las compuertas NAND, lo que vamos a estar alimentando son los negados. Entonces, el funcionamiento es exactamente el mismo. Tenemos por acá en esta esquinita la tabla de verdad de las compuertas NAND y tenemos entonces que realizar exactamente el mismo análisis. ¿Y ese cómo se hace? De la misma manera que el caso de las NOR. Porque recordemos, tanto el conjunto de compuertas NAND como el conjunto de compuertas NOR son un conjunto completo en sí mismo y quiere decir que podemos representar cualquier función lógica combinacional mediante ellas. Perdón. Entonces, acá igualmente, lo que hacemos, vean que estamos trabajando con los negados acá. Entonces, pasaremos a explicar de una vez lo que es la tabla de verdad. El análisis ya lo hicimos paso a paso con las compuertas NOR. En este caso, las entradas prohibidas o la combinación de entradas prohibidas, podemos decirlo de esta manera, serían el 0, 0. ¿Por qué? Porque están entrando aquí los negados. Y ahora está un poquito al revés esto por ahora. Ahorita veremos cómo esto se arregla un poco. En la siguiente diapositiva, creo. Por ejemplo, cuando el set vale 1, más bien el Q cae a 0. Y cuando el reset vale 1, más bien el Q levanta a 1. Y cuando set y reset están en 1, más bien se queda el anterior. ¿Por qué sucede eso? Porque estamos utilizando en este caso compuertas NAND y tienen una manera de comportarse, pues en este caso particular, totalmente opuesta a la NOR en cuanto a la combinación o a la estructura que se ha armado con ellas para crear un biestable RS. No es que siempre las NOR y las NAND son opuestas entre sí, es en este caso por el tipo de construcción que se ha realizado. Entonces, acá también se hace la misma análisis para lo que es el restablecimiento al encendido. Se puede suponer que Q valía 0 y que Q' valía 1 o viceversa y empezar a realizar casos de prueba para verificar que también se tiene una estabilidad en ambos estados, tanto cuando Q vale 0 como cuando Q vale 1. Hemos realizado estos análisis anteriores con colorcitos, con numeritos, y aquí el problema es que usualmente y no siempre tenemos colores. Incluso hace bastantes años cuando esto se empezó a utilizar, pensar en lo que eran impresiones a color era, pues no sé si ni siquiera si se consideró en algún momento. Entonces, por eso existe una herramienta que son los diagramas de tiempo. Estos diagramas de tiempo no son más que gráficas de las que ya sabemos utilizar. Entonces, por ejemplo, estas de aquí son totalmente independientes, son las que nosotros variamos, es decir, S y R son las variables de entrada. Q y Q', aparte de estar como en espejo, porque ya sabemos que son opuestas entre sí, son nuestras salidas. Nosotros no, o sea, no las variamos, van a depender de estas y, como es secuencial, de los valores anteriores que tengan. Entonces, por ejemplo, este nivel de aquí, esto vale 0, aquí sube a 1, aquí luego cae a 0, luego sube a 1, luego baja a 0 y así sucesivamente la interpretación de esto. Entonces, por ejemplo, en este caso de acá, vean que empieza S y R en 0. ¿Qué significa S y R en 0? De Q quédese quedito. Entonces Q no tuvo ninguna varianza acá. Luego se levantó el S. ¿Qué significa que se levantó el S? Le dimos el comando de set. En este caso estamos utilizando
el que sería entonces con compuertas NOR. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que propiamente el set coloca un 1 en Q. Luego, ¿qué pasó? Cayó set a 0, pero Q no. ¿Por qué? Porque entonces en este momento el comando que le estamos mandando es un set en 0 y un reset en 0. O sea, quédese como antes y por eso él se quedó aquí arriba. De hecho, vean que ya Q estaba en 1 y le volvimos a decir a set, levántese y no hubo ninguna afectación. ¿Por qué? Porque él simplemente fue a tratar de poner un 1 donde ya había un 1 en Q. Entonces por eso no vemos ningún problema. Luego se bajó el S y subió el R. O sea, le estamos diciendo reiníciese, reset. Por eso en este flanco acá, la señal de Q cae a 0. Se cae también la señal de reset. Pero ¿qué pasa luego? Simplemente se mantiene el estado anterior de Q. Q venía en 0 y luego llegó a este caso de acá que es cuando R y S están en 0 y Q lo único que hizo fue mantenerse en el estado anterior, con la variable anterior que en este caso sería 0. Luego llegamos a este caso de aquí, se levanta la variable S y entonces Q otra vez se levanta. Llegamos a un lugar donde hay una combinación prohibida de entradas, que es la combinación 1-1. Y esta está marcada así en rojito porque de esa combinación no podemos asegurar nada. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos permitido entrar. Si luego de cierto tiempo la variable R cae a 0, entonces significa que solamente la S quedó levantada. Y en ese caso, vean que aquí estamos diciendo que con solamente que pues el caso que estamos analizando es este, que con R que valga 0 y S que valga 1, de una vez Q cae a 1. Y por eso es que aquí, si S vale 1 y R vale 0, de una vez Q vale 1. No es que mantuvo el estado anterior, de aquí no sabemos nada de hecho, solamente sabemos que aquí en este caso cayó otra vez Q a valer 1. Pasamos a este caso donde S y R valen 0, Q simplemente mantiene el estado anterior. Posteriormente llega el caso en que levantamos R. Si levantamos R le estamos diciendo reset, entonces Q cae a 0. En estos momentos no hemos estado hablando de Q' porque estamos viendo que simplemente es totalmente espejo y no es espejo en esos casos prohibidos porque no sabemos ni siquiera qué valor tendría ahí. Posteriormente, si nosotros estamos en este caso, ¿verdad? Que este reset se levantó, este set estaba en 0, entonces Q cayó a 0. Y a partir de este momento nosotros levantamos este de acá, que sería el set, quedarían ambos en 1. Entonces otra vez quedamos en una zona prohibida donde no sabemos lo que pasa. Y si posterior a eso ambos caen a 0, al mismo tiempo entramos en una zona que no sabemos qué iba a pasar. Físicamente y en la realidad, alguno de los dos estados hubiera quedado, pero en este análisis no podemos definir por qué, porque no nos están diciendo cuál terminó de subir primero, cuál terminó de bajar primero o algo más. Entonces nos faltan muchos datos por saber para poder definir. Y entonces, lo más confiable en este caso sería, tenemos un valor no conocido. A pesar de que S y R van a estar en 0, o sea, que es lo mismo que tenía anterior, no sabemos qué era lo que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque estábamos en una zona prohibida de un valor desconocido. Entonces, por eso colocamos acá lo que son los signos de pregunta. Y por eso son súper importantes lo que son los diagramas de tiempo, porque aquí en este caso usamos colorcitos verde, rojito y azul, pero simplemente por didáctica, no era necesario para lograr entender todo lo que hablamos, porque solamente hablamos de que la señal pasó de 1 a 0, de 0 a 1 y sucesivamente, o sea, hay más cosas relacionadas con esto. Continuemos entonces. Usualmente, este tipo de dispositivos no solamente traen como entrada lo que sería las variables R y S, tienen además lo que le llamamos un habilitador de entrada. Entonces, por ejemplo, por acá coloqué lo que sería la tabla de verdad del biestable, que en este caso yo les dije que lo íbamos a arreglar más adelante. En este caso, nosotros colocamos esto de acá, lo que teníamos en este cuadrito era el latch, que sería el sinónimo probablemente del biestable, RS. Pero aquí teníamos que llegar con las variables negadas. Entonces, si utilizamos esas variables negadas y este que tenemos aquí está en 1, que podría ser, en este caso le llamamos C porque sería como un candado o un cerrojo. En general es por eso que se le llama. Incluso a veces se le llama, se le tiene la letra E, que es de enable, de habilitador en inglés. Entonces, por ejemplo, si aquí entra S,
¿Cómo es la tabla de verdad de una NAND cuando ya tiene una entrada en 1? Pues si ya tiene una entrada en 1, aquí sale S'. Y entonces sí tendría sentido lo que estábamos viendo. Pero ahora simplemente entra S y R porque ya el negado se lo da esta compuerta de acá, siempre y cuando esta de aquí valga 1. ¿Por qué? Si no vale 1, con solo que esta NAND tenga aquí un 0, y si esta S de acá tiene un 0, y por aquí, en este caso, por aquí en este caso, si S y C valen 0, por aquí entonces saldría un 1, porque estamos hablando de una NAND, y como estábamos diciendo nosotros que lo hablábamos negado, pues simplemente se mantiene el estado anterior, que es este caso, aunque R' y S' serían un 1, que serían estos valores de acá. Y si aquí también, si aquí viene un 1, que es el mismo cablecito que tenemos por acá, llega aquí un 1 y aquí tenemos un 0, ¿qué hacemos entonces? Perdón, más bien es, si aquí en este C de acá lo que tenemos es, por ejemplo, un 0, y entonces, por ejemplo, en el caso de la NAND, ¿cuál sería la tabla de verdad? La tabla de verdad de la NAND sería que, por ejemplo, cuando tenemos, bueno, cuando alguno de todos los valores que tienen es 0, su salida va a ser 1. ¿Por qué? Porque es una NAND. Entonces, con solo que este valga 0, este va a valer 1 y como estábamos viendo anteriormente, se mantiene en el estado anterior. Acá está particularmente ya más explicada más a fondo lo que es la tabla de verdad del latch RS, pero con el cerrojo. Entonces vean que por ahora tenemos esto de acá. Entonces tenemos tres variables de entrada. ¿Por qué no colocamos acá todas las 8 combinaciones? Bueno, realmente sí están colocadas. Tenemos, en este caso, tenemos que analizar cuando el cerrojo está en 0, y aquí esto lo que quiere decir es que no me importa lo que valga R y no me importa lo que valga S, siempre Q0, perdón, Q va a ser igual al estado anterior o a la salida anterior, y el Q' también al Q' anterior. Luego tenemos los 4 casos cuando el cerrojo está en 1, es decir, que el latch RS está habilitado. Entonces aplicamos el análisis, que ya habíamos hecho anteriormente. Con R y S se mantiene el estado anterior. Si colocamos el set en 1, Q valdría 1. Si colocamos el reset en 1, Q valdría 0. Y si colocamos R y S en 1, estamos en un estado prohibido o en una combinación de entradas prohibida. Continuemos. Ahora veremos lo que sería este dispositivo, que sería el latch tipo D transparente. Como nosotros podríamos decir, bueno, ¿por qué entonces, si ya sabemos que el R y el S no pueden estar siempre, no sé, en este caso, en uno siempre, ¿por qué no aprovechamos eso para algo? Bueno, alguien llegó y dijo, sí, puede ser. Agarremos lo que entra a un lado, lo pasamos por un negador y lo ponemos en el otro. Y el latch enable. Yo les decía que también se puede utilizar LE, en este caso utilizan LE como latch enable nada más. Y al final todo este montón de compuertas son las que van aquí adentro, que al final las entradas entonces serían solamente la D y este. Ahorita veremos por qué se llama transparente. Entonces, por ejemplo, bueno, primero, si el latch enable está en 0, ya nosotros habíamos dicho, si está en 0, significa que por aquí va a llegar un 1, y como estábamos utilizando este con NANDs, simplemente sin importarme el valor de D, ¿por qué? Porque ya yo sé que lo que sea que entre aquí o aquí, ya sé que va a salir a este lado, me va a mantener el estado anterior. Luego, si la NAND más bien tiene en una de sus patillas un 1, a la salida de Q me va a salir lo que yo tenga en D. Entonces, si en D yo tengo un 1, en Q me sale un 1 y por lo tanto aquí me sale un 0. Si en D yo tengo un 0, en Q me sale un 0 y Q' vale 1, que es lo que representamos en esta tabla de verdad. Y estos son los casos que nosotros tenemos que analizar. Este también, pero aquí simplemente, como está desactivado, como no me importa, respeto el estado anterior. El H-enable, si está activo, tenemos que analizar los casos en que D vale 1 y que B vale 0. Y en ese caso, Q va a mantener y respetar
el estado, perdón, el valor de la variable de entrada, en este caso D. Y se llama entonces latch tipo D transparente porque él es transparente de la entrada hacia la salida. O sea, lo mismo que está en la entrada está en la salida. Y entonces, si lo mismo que está en la entrada está en la salida, ¿para qué quisiera yo tanta circuitería? Si simplemente puedo poner la señal que está en la entrada en la salida. Bueno, en este caso tenemos lo que es un latch enable. Entonces nosotros podría hacer que queremos que eso realmente sea totalmente transparente, pero solamente bajo ciertas condiciones y esas condiciones son las que conectamos a través de ese latch enable. Entonces, en ese caso, ya ahora sí tiene sentido por qué agregar tantos circuitos y simplemente a veces queremos que lo mismo que está en la entrada esté en la salida. Hablemos ahora un poquito de lo que son los relojes. Usualmente, cuando uno tal vez anda buscando una computadora o algo similar o algún dispositivo que pueda tener alguna frecuencia definida, nos dicen, sí, esta computadora, este procesador es súper bueno, corre a una velocidad de 1.3 GHz, 1.7 GHz y ya si se están en lo último a hoy, les diría, esto corre con turbo a 3.5 GHz, por decir algo. Es decir, que tenemos 3.5 miles de millones de cosas que hace por segundo este procesador. Entonces, el hertz es 1 entre segundo, es la unidad. Entonces, por ejemplo, entre más frecuencia existe, más seguidas pasan las cosas. Vean que aquí incluso estamos hablando de hertz propiamente. Cuando nosotros hablamos de gigahertz, son miles de millones de hertz. Entonces, es un número bastante grande. Cuando nosotros hablamos de lo que son procesadores en general, vamos a hablar de los pulsos del reloj. El reloj, tanto para la vida como para las computadoras, son los que nos marcan un tiempo, nos marcan un paso. Entonces, en este caso, por ejemplo, este reloj de aquí arriba es muy rápido. ¿Por qué? Porque de aquí hasta aquí, él dio 16 pasos. De aquí hasta aquí, este reloj es más lento porque dio 8. Este todavía es más lento porque dio 4. Este es más lento porque dio 2. Y este más lento porque dio solamente 1. En ese caso, lo que estamos viendo es eso precisamente, que con diagramas de tiempo podemos ver lo que serían los o las velocidades del, no sé, de quien nos marque el paso, ya sea en un procesador, en la vida o en lo que sea. Eso quería utilizarlo para una introducción para lo que viene propiamente. Vean que nosotros aquí definimos esto. Voy a aprovechar esta diapositiva para explicar algo. Cuando nosotros llevamos un clock, perdón, y pasa de 0 a 1, a eso le llamamos flanco positivo. Flanco positivo significa que pasa de 0 a 1. Y cuando pasa de 1 a 0, se llama flanco negativo. También otras maneras de llamarlo sería flanco creciente y flanco decreciente. Flanco u orilla o edge, en la literatura pueden verlo de distintas maneras. Siempre vamos a estar haciendo referencia a eso. Y si se le sale flanco positivo, probablemente está haciendo referencia a que pasa de 0 a 1. Y si sale flanco negativo, a que está haciendo referencia a que pasa de 1 a 0 en este caso. Continuemos entonces. Ahora veremos, yo les dije anteriormente que íbamos a ir construyendo dispositivos un poco más complejos conforme íbamos avanzando. Entonces, vamos a construir ahora lo que es un flip-flop. ¿Cómo lo construimos? Bueno, lo construiremos a partir de dos latch tipo D transparente. En este caso, tenemos acá dos. No utilizaré esto solamente las palabras del diagrama. Creo que es más conveniente que utilicemos lo que son las palabras primario y secundario. Nosotros entonces, por ejemplo, vamos a tener dos latches. El primario, que sería este de la izquierda, y el secundario. ¿Por qué? ¿Por qué este le vamos a llamar el secundario? Porque lo que él haga depende de la salida que el primario defina. Entonces, este particularmente solamente depende de sus entradas y listo. Entonces, él no está amarrado a algún otro latch tipo D transparente, que es el que estamos utilizando en este caso. Perdón.
Entonces, realicemos los análisis. Acá este análisis sí es también, no sé si truculento, pero hay que prestarle bastante atención. Ya sabemos cómo funciona un latch tipo de transparente, ¿verdad? Que si el enable es 0, mantiene lo que estaba anteriormente, no hace nada, ningún cambio. Pero si es 1, refleja totalmente, o sí, refleja o es transparente totalmente su salida con respecto a la entrada, es decir, que tienen el mismo valor. Entonces, por ejemplo, hacemos estos análisis. Cuando el clock vale 0, entonces, si esta señal de aquí vale 0, pasó por este negador o por este inversor y se hizo un 1. Entonces, aquí entró un 1. Si aquí entró un 1, significa que este latch tipo de transparente está colocando en este Q exactamente lo que sea que haya en D. ¿Que había? Un 0 o un 1, no sabemos, pero lo que sea que había, lo está colocando acá totalmente. Cuando esto lo teníamos acá, ¿qué va a pasar? Acá digamos que teníamos un 0 o un 1, no sabemos. Pero si aquí entró un 0, por aquí llegó un 1, que es lo que acabamos de decir. Y si continuamos el caminito, nos encontramos otro inversor. Ese otro inversor nos convierte esa señal otra vez en un 0. Y si el latch enable está en 0, significa que este latch tipo de transparente que hemos denominado el secundario no tiene el enable activado. Entonces él no hace nada, mantiene lo mismo que estaba anteriormente. Entonces, si el clock vale 0, significa que sin importar el valor de D, como aquí este estaba desactivado, aquí no pasa nada y simplemente se mantiene el Q anterior, que es lo que reflejamos en este caso acá. Luego, ¿qué pasa si más bien el clock vale 1? Si aquí viene un 1, pasa por el inversor y aquí llega un 0. Si aquí llega un 0, ¿qué hacemos entonces? Bueno, el latch enable está desactivado. Entonces significa que aquí no pasa nada. Si aquí no pasa nada, ¿qué pasa entonces? A pesar de que por aquí pasó el clock en 1, luego se hizo 0 y que luego se hizo 1 de nuevo, nosotros, a pesar de que tenemos este latch tipo D, el secundario, totalmente activado porque este latch enable está activado, este está desactivado, el principal. Entonces se vuelve a cumplir que se mantiene el estado anterior. Al final, todo este empaquetado que tenemos por acá, todas estas compuertas con estos dos inversores, están dentro de este cuadrito, o este rectangulito, perdón. Ahora, yo les mencioné anteriormente algo que se llama flanco creciente y flanco decreciente, porque el flip-flop particularmente actualiza su estado cuando le llega un flanco. Es decir, justo cuando pasa de 0 a 1, en este caso que estamos hablando de un flip-flop tipo D disparado por flanco creciente, justo cuando pasa de 0 a 1 es que él actualiza su estado o su salida. ¿Por qué? Analicemos los casos entonces. Imaginemos que tenemos un D en 0. Entonces, si aquí tenemos un D en 0, ¿qué había antes del flanco creciente? Había un 0. Significa que este clock estaba en 0. Si este clock de acá estaba en 0, pasó por el inversor, se convirtió en un 1 y me dejó este latch tipo D, el principal, totalmente habilitado. Entonces significa que ese que ese 0 que había en D está puesto aquí totalmente. ¿Por qué? Porque lo tenemos habilitado. ¿Y qué pasa justo después? Vean que, por ejemplo, cuando antes del flanco creciente el clock valía 0 y justo cuando se sube, ¿qué es lo que pasa? Vean que nosotros, gracias a que antes de subirse estaba en 0, él cargó el valor que estaba aquí, lo puso aquí. ¿Por qué? Porque es un tipo de transparente. Y justo cuando nosotros levantamos esto, que sigue un 1. Si el clock pasa a valer 1, entonces si el clock vale 1, aquí viene, cae 0 y se mantiene el estado anterior. Pero ya él cuando valía 0, perdón, pasó este D a esta parte de aquí del circuito.
Si el Q entonces estamos analizando cuando ahora vale 1, aquí vale 0, pasa, vuelve a convertirse en un 1 y ahora este de aquí, el secundario, se activa y pasa esto de acá a acá. Entonces, justo antes del flanco, carga este D, lo que sea que valga, lo pone aquí. Y justo en el flanco, agarra lo que sea que está aquí y lo pone en su salida Q. Entonces, en este caso estamos analizando que tanto si D valiera 0 o si valiera 1, justo en el flanco, ¡tas!, se lo lleva a la salida. Entonces Q valdría 0 si D vale 0, pero lo pondría en el flanco. Lo que aquí es importante es que notemos que en un flip-flop los cambios se dan en el flanco, justo en ese momento. O sea, justo cuando pasó de 0 a 1, se actualizó el valor de Q. Después de eso, si el clock se mantuvo en 0 arriba, todo quedito, pues no pasó nada. Particularmente el clock es un dispositivo que va a pasar variando entre 0 y 1 con una frecuencia y periodo definidos y cosas por el estilo. Pero por ahora, tenemos que tener claro que los flip-flops son dispositivos que solamente cambian su salida, Q en este caso, en los flancos, ya sea creciente o decreciente. En este caso, vean que por ejemplo, esta simbología de acá denota que aquí entra un clock, o sea, algo que va a definir el paso o el ritmo. Si continuamos en la siguiente diapositiva, podemos ver, empezando por acá más bien ahora, que cuando tiene una pelotita por aquí, es que el flip-flop como tal funciona con lógica invertida. Entonces, más bien, al revés. ¿Cuál es la diferencia entre este diagrama y este anterior, que es el que acabamos de ver? Este inversor, se lo quitamos. Fue lo único que cambia. El análisis es absolutamente el mismo, y lo cual tiene sentido. Si antes estábamos analizando esto, pues simplemente ahora agarramos este todo empaquetado y lo colocamos en este rectangulito de aquí. Y ahora a este le denominamos flip-flop tipo D, o sea, el tipo D transparente, disparado por flanco decreciente o por flanco negativo, como le queramos llamar en estos casos. Si el clock se mantiene constante en 0 o en 1, no me importa lo que valga D, yo me quedo quedito en el que sea que estuviera antes. Y más bien, como aquí tenemos esta bolita por acá, cuando el flanco es decreciente, yo lo que sea que estaba en D, lo paso a Q. Analicemos un caso al menos. ¿Qué pasa antes de que exista el flanco decreciente? Pues yo estaba en 1. Si este clock estaba en 1, significa que agarro lo que sea que estaba en D y lo cargo aquí. Ya lo tiene listo, ¿verdad? Cuando justo agarra este clock y pasa a 0, ¿qué hace? Si aquí venía un 1, entonces antes esto estaba en 0. Y si ahora pasa más bien aquí a 0 el clock, significa que por aquí viene un 0, pasa por el inversor y aquí ahora se pone un 1. Entonces lo que él ya había cargado aquí, cuando era el clock en 1, lo pone aquí cuando el clock se baja. Es decir, pone en Q lo que sea que estuviera en D. Al final el análisis es el mismo para ambos. Entonces no hay problema en este caso. Y simplemente Q', el inverso de Q, ¿verdad? Hasta ahí todo claro. Entonces, bueno, estos son los dos tipos de, bueno, los dos flip-flops que vamos a ver por ahora, que sería, perdón, los dos tipos de, por flanco creciente o por flanco decreciente. Ya no tenemos ninguna otra combinación de flancos en este caso. Continuemos entonces. Resulta que ahora podríamos tener también lo que serían flip-flops tipo RS, construidos bajo latches RS. Pero acá tenemos otro concepto. Anteriormente vimos que eran disparados por flanco. Es decir, que en el puro borde sucedía la magia, sucedía lo que acabamos de analizar. Ahora, en este caso particular, es un poco más extensa la operación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que es disparado por pulso, significa que tiene que darse un pulso por completo. Y entonces, esto es un pulso que viene en cierto momento, sube, se mantiene y luego baja. Eso es un pulso completo. Particularmente en este caso, eso es un pulso positivo. Aquí ya no hablamos de creciente o decreciente, porque creciente o decreciente solamente las subidas o las bajadas. Como es un pulso por total, en su totalidad, hablamos de pulsos positivos y pulsos negativos. En este caso, es un pulso positivo porque se ve que subió y luego bajó.
Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos analizarlo igual. Si el cerrojo es 0, esto se deshabilita completamente y no tenemos nada que cargar a la salida. Mantenemos, sin importar el valor del reset y del set, el valor del estado anterior. Luego, ahora, asumiendo que nosotros tenemos, por ejemplo, en R y en S un 0, vamos a ir a ver qué pasa cuando el cerrojo o el clock o el candado, como se le guste llamar, mantiene o nos da un pulso positivo de reloj. Antes de levantarse ¿en qué estaba? En 0. Entonces, si aquí esto estaba en 0 y nosotros estamos haciendo el análisis, cuando S y R están en 0. Si esto aquí estaba en 0, o sea que está desactivado, y se activó, pues bueno, en el caso particular del R y el S ya sabemos que no cambia nada. Entonces, estaba en 0 R y S y llegó y se activó el cerrojo. Q no cambió en nada porque R y S ya sabemos que entonces mantiene el estado anterior. Si luego más bien entonces llegó eso y el S y el R de este de acá es el Q del primero. Eso sí tenemos que tener cuidado, que este S y R no son los que están aquí. Estos que están por acá son estos de la izquierda, ¿verdad? Que son los que están entrando a este, biestable RS. Bueno, sí, RS con habilitador de entrada, el primario. Entonces, este S viene la salida Q y el R viene la salida QN, porque en este caso siempre van a tener valores opuestos. Entonces, continuando, después, cuando ese valor del cerrojo baja, que es este caso de por acá, cuando él baja, más bien este de aquí lo que hace es subir. ¿Por qué? Porque está negado. Más bien esto es lo que está pasando en este secundario. Pero ya nosotros habíamos visto que R y S estaban en 0. Entonces, eso indica que no me va a alterar en lo más mínimo. Simplemente en este caso mantiene lo que es el estado anterior o la salida anterior, perdón. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el S está en 1? Analicemos el caso de este pulso. Aquí iba en 0, pasó a 1 y luego cayó a 0. Entonces, cuando el S estaba en 1, que es el que estamos analizando, que aquí había un 1, cuando este cerrojo pasó de 0 a 1, lo que hizo fue agarrar como pasó a 1 ese pulso, puso esta salida Q en 1. ¿Por qué? Se activó el comando set, que es el de esta entrada, y el R estaba en 0. Entonces todo bien, simplemente se puso este Q en 1. Como esto aquí está negado, cuando nosotros cargamos este de aquí a aquí, fue en este caso de aquí, cuando esto se activó en 1. Y cuando esto se baja, si este se baja como aquí pasa por un inversor, más bien es como si este se subiera. O sea, como que este secundario se está activando. Y entonces, como aquí teníamos un 1, ahora este S es como si tuviera un comando de un 1 y se pone Q entonces en 1, que es lo que tenemos en este caso. Y Q' y simplemente se mantiene porque el Q' es el nada más el opuesto de Q. Se mantiene, o sea, se queda en 0 en este caso. Pasa exactamente lo mismo con el caso de R. Cuando viene el flanco de este de acá y sube a 1, ¿qué pasa? Nosotros cargamos lo que sea que tengamos acá, en este caso estamos tirando el comando reset porque estamos poniendo reset R en 1 y S en 0. Entonces hacemos un reset de Q, es decir, lo ponemos en 0. Y si este vale 0, significa que este QN vale 1. O sea que a este otro secundario también le estamos dando el comando de reset. Pero ese comando de reset se va a hacer válido hasta que otra vez vuelva a bajar este pulso. ¿Por qué? Porque como está negado, cuando este baje sería más bien cuando este de aquí sube. Y en ese caso ponemos acá ese valor de 0, el de Q, que es el que mostramos en este caso. Y a pesar de que estamos creando una construcción distinta, siempre en este caso seguimos teniendo lo que es la prohibición de trabajar con R y S en 1, particularmente estos casos de acá. Acá tenemos la simbología
Y cuando tenemos este simbolito de acá, significa que ese dispositivo es disparado por pulso, que sería esta simbología de acá. Continuemos. Dentro de los flip-flops, bueno, existió un señor, realmente no sé si existe todavía, que se llamó o se llama Jack Kilby, que él llegó y dijo, bueno, si ya los valores, por ejemplo, vean que anteriormente cuando empezamos este video, hablamos de que, por ejemplo, había cierto momento que ya la variable Q era 1 y nosotros hacíamos un set, o sea, intentando poner otra vez el Q en 1 cuando ya realmente lo estaba. Entonces, este señor Jack Kilby llegó y dijo, bueno, yo a esa configuración voy a llegar y le voy a conectar una AND. ¿Por qué? Porque yo sé, este sigue siendo el análogo al set y este el análogo al reset. Nada más que él, como se llamaba Jack Kilby y sus iniciales empezaban con J y con K, le denominó el flip-flop tipo JK y disparado por pulso porque es el basado en el que acabamos de ver. Entonces él llegó y dijo, aquí pongo un set, pero voy a hacer una AND de esta variable de aquí. ¿Por qué? Porque si esta variable ya era 1, significa que esta de aquí es 0. Y si yo vengo aquí y pongo un 0, pues aunque yo intente poner un set en 1 como pasa por una AND, aquí sigue habiendo un 0. Entonces no va a intentar hacer nada. Y es simplemente el funcionamiento de él. Él agarró ya el que existía, disparado por pulso, y dijo pongámosle acá una AND. Y así creó el JK. Una mnemotecnia que yo uso para aprendérmelo. Realmente cuando vi este tema ni recordaba el nombre de quien lo había creado. Yo simplemente interpreté la J como un jump de brincar y la K como un kill de matar, digamos. Entonces, un poco sangriento, pero me funcionó para recordar que eso era el reset y el set, porque luego se me olvidaba que era el J y el K. Y yo dije, no, aquí mejor me creo una mnemotecnia. Entonces yo cuando hablaban de J, yo pensaba en el jump. Y cuando hablaban de la K, pensaba en el kill. Y así eran mi set y reset cuando hablábamos de un flip-flop tipo JK disparado por pulso. El funcionamiento es exactamente el mismo, pero ahora con esta AND. Y bueno, la AND a esta altura del curso creo que ya tenemos completamente claro que su salida es 1 si todas sus entradas son 1 y su salida es 0 con que al menos una de las entradas sea 0. Si analizamos el otro lado, entonces él decía, de ahí, si yo quiero poner el comando de reset en 1, es porque yo sé que actualmente el valor de Q es 1, para que entonces aquí venga y solamente si ese Q en ese momento actual era 1, 1 and 1 con este reset o este kill, como gusten verlo a partir de ahora, se pasen por la compuerta AND, a la salida se obtenga un 1 y ya llegue un reset, que es el que usualmente tendríamos. Y ese es el funcionamiento del flip-flop tipo JK. Luego tenemos que se creó otra configuración para lo que era el flip-flop tipo JK, pero en este caso, me devuelvo, estábamos viendo uno que era disparado por pulso. O sea, que llegaba a algún tipo de momento donde se cargaba cuando pasaba de 0 a 1 y luego cuando pasaba de 1 a 0, entonces el, el valor como tal iba a quedar a la salida lo que nosotros queríamos poner. En este caso pasa exactamente como el caso del flip-flop tipo D, que es disparado por flanco. Entonces, lo que hacemos es, igualmente, nosotros queremos un J y un K, pero agregamos un poquito de compuertas. Entonces, tenemos las mismas ANDs que teníamos antes, pero ahora tenemos una OR. Entonces, sabemos que la OR es 1 con que al menos uno de sus entradas sea 1. Entonces, bajo esa premisa, simplemente nosotros colocando el clock por acá, viene este clock, se alimenta en la cajita y nosotros recordamos que antes el flip-flop tipo D, que es el que tenemos aquí adentro, cada vez que había un flanco, él colocaba lo que sea que estuviera en su entrada, lo ponía en la salida y listo. En este caso, este JK, pues podemos analizar
Estas compuertas que tenemos acá es solamente una configuración especial para crear un flip-flop tipo JK, pero ahora utilizando un flip-flop tipo D, en este caso como reutilizándolo, por decirlo de alguna manera. Entonces ya tenemos ahí las combinaciones. Por ejemplo, acá ya no tenemos combinaciones prohibidas. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos J y K en uno, lo que va a pasar simplemente es que se va a ir a modificar el valor que estaba antes. Y listo, eso es lo único que estamos haciendo. Cuando tenemos J y K en cero, o K y J, como gusten verlo, se mantiene el estado anterior y no tenemos ningún problema. Y las que ya habíamos visto antes, que es este jump, pues simplemente Q pasa a 1 y cuando es este kill, Q pasa a 0 y listo. Pero particularmente, ojo ahí, este no es por pulso, este es justo en el flanco, que apenas llega a ese flanco creciente, ahí funciona, que es ahí donde se da este tipo de transiciones. Luego, vean, por ejemplo, nos devolvemos una. Vean que, por ejemplo, cuando estas de aquí, las dos son iguales, pues pasa esto, que si las dos son cero, se queda quedito. Y si las dos son uno, se pone el contrario. Entonces alguien llegó y dijo, vamos a crear un cortocircuito entre esas dos entradas de un flip-flop tipo JK. Entonces creó el flip-flop tipo T. Y ese tipo T viene de la palabra toggle, en este caso, que sería como alternar. Entonces, un flip-flop tipo T, lo que sucede es, bueno, su manera de construcción, primero, que es simplemente un flip-flop tipo JK con sus entradas cortocircuitadas hacia la misma entrada. Y lo que hace es que cada flanco positivo del reloj, si T vale 0, se queda quedito, o sea, no hace toggle, no alterna, se queda el mismo. Pero si vale 1, pone el contrario a lo que él tiene actualmente. Por eso se llama el flip-flop tipo T, o sea, tipo toggle, porque alterna la entrada actual que tenga y la coloca en la salida. Continuemos entonces. Hablemos un poquito ahora de lo que es la metaestabilidad. Por ejemplo, acá tenemos, agregué aquí un circuitito. Este tipo de circuititos se verán a profundidad, bastante a profundidad en el curso de semiconductores, por cierto. Cuando nosotros pasamos de 0 a 1 y de 1 a 0, usualmente eso no sucede en un instante despreciable, eso toma tiempo. Podrán ser microsegundos, para nuestra escala de tiempo como seres humanos probablemente sí sea insignificante, pero para el nivel de computadoras que tenemos frecuencias de gigahertz, eso es nada despreciable, de hecho. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pasamos, por ejemplo, de un 0, perdón, de un 1 a un 0, vean que es así más bien la curva. Él valía 1, en este caso interpretamos el 1 lógico como 2.5 volts o algo similar, y venimos y nosotros empezamos a bajar y ya luego que bajamos ya llegamos a 0 volts. Pero vean que no fue así como tas, no fue totalmente perpendicular. Vean que tienen una curva. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Para que todo esto tenga sentido, existen algunos tiempos que tenemos que cumplir. Entonces, por ejemplo, no sé si hacen un dictado, como en la escuela, y a mí me empiezan a decir 100 palabras por cada 10 segundos y me dejaron botado. Entonces, no, hay que definir algunos tiempos para que yo pueda decir como, bueno, yo le acepto una palabra cada 5 segundos o algo similar. A nosotros en general, si no cumplimos con algunas reglas en la parte de circuitos, entramos en un estado de, valga la redundancia en este caso, metaestabilidad, que no vamos a saber bien en qué estaríamos realmente. Y no podemos simplemente batear o asumir alguno y continuar el procedimiento. ¿Por qué? Porque podemos estar seguros de lo que estamos desarrollando. Entonces, coloqué este diagrama acá para describir algunos de los tiempos de los cuales tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, esto es realmente lo que pasa internamente. Cuando nosotros pasamos, esto es un reloj, cuando pasamos de 0 a 1, el cambio no es totalmente vertical. Es de hecho de esta manera, como podríamos verlo de esta manera, así. Entonces, vean que este es el caso. El reloj le definimos el periodo como el tiempo que dura de subir y bajar. O sea, el periodo como una función senoidal que ya estamos acostumbrados
a analizar. Ahora bien, en este caso vamos a hacer el análisis y la definición de estos tiempos con lo que es un flip-flop tipo D transparente. En este caso es por flanco creciente de reloj. Vean que en este caso es lo que estamos viendo aquí, que no tiene ninguna bolita, entonces es un flanco creciente de reloj. ¿Qué pasa en este caso? Nosotros tenemos el reloj. Nosotros, en este caso, si tenemos un flip-flop tipo de transparente, lo que eventualmente queremos es que lo que sea que tengamos aquí pase a la salida Q cuando esta señal de clock se levante justo en ese momento. Bueno, justo entre comillas, porque esto toma tiempo, no va a ser totalmente despreciable el tiempo. Nosotros, una de las condiciones que tenemos que cumplir para no caer en alguna metaestabilidad es que el valor D que nosotros queramos pasar de D hacia Q tiene que estar listo y estable cierto tiempo antes de que coloquialmente se dice, de que el relojazo llegue, de que el clocazo llegue. Entonces, vean que por ejemplo, aquí hubo un clocazo, pero D no hubo ningún cambio, ya Q estaba en 1. Pero particularmente vean que cuando llegó el siguiente relojazo, el siguiente flanco creciente del reloj, ya la señal D estaba en 1. Ahora sí hay que ir a cambiar Q para que se ponga 1. Entonces, ¿qué hacemos? Este tiempo, SU, que significa tiempo de setup, es el tiempo mínimo bajo la cual ya esta señal D tenía que haber estado estable antes de que llegara este relojazo para que él no tenga ningún problema. ¿Por qué? Si no sucede eso, puede ser que todavía no se haya estabilizado esta señal de D y que todavía esté ahí tambaleando, no se haya llegado a ser un 1 perfecto o casi perfecto, que es lo que necesitamos. Eso sería el tiempo de setup, el tiempo mínimo necesario que yo necesito que la variable ya esté estable para poder ser leída. Luego tenemos un tiempo de hold o en español tiempo de sostenido. Y eso significa que cuando llegó el relojazo, aún después de haber llegado el relojazo, esa variable tiene que quedarse quedita cierto tiempo después. Porque si yo la estoy leyendo y no la he terminado de leer y él ya empieza a caer el estado, ahí podría llegar a tener eventualmente un problema también de metaestabilidad, que no sé cuál es su estado estable, valga la redundancia. Además, un tercer tiempo que vamos a tener acá, que esto pues no es una condición de metaestabilidad, sino solamente, ya que tenemos que considerarlo a la hora de diseñar, es el delay, que en este caso, de ahí podemos decir que va del clock a Q. O sea, desde que clock de este reloj detectó que tenía que poner D, perdón, que agarrar este valor de D y ponerlo en Q, vean que pasó este tiempo. Aquí sucedió el relojazo y hasta este momento en Q yo estoy viendo reflejado. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón. Porque estamos analizando un caso ya totalmente real en los diagramas que habíamos hecho anteriormente. Justo aquí, hubo un relojazo, levantamos porque es igual a D y listo, mantenemos. Pero en realidad eso no sucede. Siempre hay un retardo, un delay desde el clock, desde el relojazo, el flanco creciente, hasta que la señal se ve en Q. Y eso es con lo que teníamos que analizar con respecto a los tiempos, que utilizamos un flip-flop tipo de flanco creciente para el análisis, y lo que es referente al tema de metaestabilidad. Ahora bien, adentrémonos un poquito en lo que son los contadores. ¿Qué son los contadores? Los utilizamos para todo. Entonces, cuando nosotros estábamos viendo lo que eran números binarios, nosotros habíamos visto, no sé qué, por ejemplo, si teníamos 4 bits, podíamos ir 0000, 0001, 0010, 0011, 0100 y así sucesivamente hasta llegar al 15, ¿verdad? Porque es lo que más nos alcanza con 4 bits para lo que es respecto a números sin signo propiamente. Entonces, por ejemplo, podemos construir contadores utilizando flip-flops. En este caso, veamos este que está construido en este diagrama. Tenemos flip-flops tipo JK, más o menos. ¿Por qué? Porque ambas entradas J y K están alambradas a un alto, es decir, siempre están en 1.
Y si nos devolvemos a lo que era en este caso el flip-flop JK, perdón, sí, cuando teníamos las dos entradas alambradas al mismo y además que están en 1, ¿qué sucede? Que va variando. Si valía 0, luego vale 1 y si valía 1, luego vale 0. ¿De qué va a depender? Del flanco creciente. Nos vamos al diagrama. Entonces, acá tenemos que este reloj es el que alimenta el reloj de este primer flip-flop tipo T. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las dos están alambradas y además en este caso las dos están pegadas en alto. O sea, cada vez que llegue un flanco creciente, el valor de Q0 va a variar. Si valía 0 vale 1 y si valía 1 vale 0. Pero ojo aquí, el clock del siguiente flip-flop es la salida Q-negada del anterior. O sea, cuando esta salida de aquí pase, o este valor de aquí, de 0 a 1, significa que vamos a tener un flanco creciente. Entonces, este de aquí va a cambiar. Si estaba en 0 pasa a ser 1 y si estaba en 1 pasa a ser 0. Luego entonces, asimismo analizamos que el clock del tercer flip-flop está pegado a Q negado, o sea que este valor de Q2 va a variar solamente cuando este Q' pasa de 0 a 1. ¿Por qué? Porque es el flanco creciente de lo que le entra como reloj a este rectangulito de por acá. Entonces analizamos. El que es totalmente independiente es este reloj de por acá, ¿verdad? Simplemente le empieza a variar y es el único que teníamos al inicio de los tiempos, que sería todo este que tenemos aquí arriba. ¿Qué pasa con Q0? Bueno, Q0 ya vimos que va a cambiar si estaba, o este Q0, que estaba en 0 pasa a 1 y si estaba en 1 pasa en 0, cada vez que hay un flanco positivo de este de acá, de clock. Entonces, cada vez que hay un flanco positivo, acá, ok, pasa de 0 a 1. Acá hay otro flanco positivo porque pasó de 0 a 1, ok, entonces cambia, venía en 1, pasa a 0. Acá hay otro flanco positivo, ok, venía en 0, pasa a 1. Acá hay otro flanco positivo, ok, venía en 1, pasa en 0. Y eso sucesivamente. Particularmente aquí vemos como que le estuviéramos bajando la frecuencia, pero no, aquí simplemente son las salidas en este caso, de un flip-flop, que se podría interpretar como un reloj para la siguiente etapa. Pues sí, y es exactamente lo que se hace a través de Q0, perdón, de Q negado de cada uno de ellos. En este caso, el Q negado significa más bien cuando este Q0 pasa de 0 a 1, pues muy bien, ese caso no me va a importar porque yo más bien quiero ver los casos en que pasa de 1 a 0, porque si este pasó de 1 a 0 y ese es el negado aquí, él estaría pasando de 0 a 1. Entonces, cuando yo busco en los casos en que Q0 pasa de 1 a 0, es cuando este Q1 de aquí cambia. ¿Por qué? Porque el clock de este flip-flop del centro es exactamente el Q0 negado. Entonces, cada vez que en Q0, que es este de aquí, hay un flanco decreciente, que es este por ejemplo de aquí, me cambió, venía en 1, pasa a 0. Luego el próximo flanco decreciente está aquí, venía en 0, pasa a 1. Y el próximo está aquí, venía en 1, pasa a 0. Eso es lo que pasó ahí. Además, notemos de manera análoga que este último flip-flop, así como nosotros veníamos haciendo este análisis, se puede aplicar para ese mismo. Entonces, ahora analizamos que cada vez que hay un flanco decreciente de Q1, por ejemplo aquí, cambió Q2, venía en 0, pasó a 1. Y aquí, que son los únicos dos que se dan, venía en 1, pasó a 0. Entonces, ahora la pregunta, hemos hecho el análisis, todo muy bonito, todo se entiende, pero ¿por qué esto es un contador? Bueno, si nosotros tomamos este valor de aquí, por ejemplo, este Q0 como la variable menos significativa, este como el que sigue y este como el más significativo, ¿qué tendríamos aquí? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Entonces, utilizando cada uno de estos como el menos significativo, más significativo y el del centro, estamos creando un contador que va de 0 a 7, cae a 0 y continúa. Entonces, es por eso que estamos diciendo que esto es un contador. ¿Por qué? Porque basados
en la rapidez de este reloj estamos creando un contador que va contando a esa misma velocidad. Luego, ¿qué tenemos que además mencionar en este caso? Muy bonito todo, pero recordemos que estos son casos ideales. Teníamos tiempos de setup, tenemos tiempos de hold y los más molestos de todo, tiempos de retardo. Porque los tiempos de setup y esos, pues tenemos que cumplirlos. Y los de retardo, pues no es que tengamos que cumplirlos, es que suceden sí o sí. Entonces no podemos quitarnos de ellos de encima. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando nosotros, por ejemplo, vayamos nosotros pasando no sé, o alguno donde cambian todos, en este caso aquí. Cuando nosotros, en este caso, que en este flanco positivo del reloj, vean que todas las señales Q0, Q1 y Q2 pasa de 1 a 0. Si alguno de todos es más rápido o más lento que el otro, aquí vamos a tener valores que les vamos a llamar valores espurios, que no son totalmente reales, que son de hecho una información que le podemos decir información basura, o se le suele llamar de esa manera. ¿Por qué? Porque no nos da ese tipo, o podríamos decir, no nos da información válida. Sí nos da información, pero no real, no totalmente válida para lo que queremos. Entonces tenemos que aprender a, bueno, a convivir o a conocer los tiempos para saber en qué momento ir a leer la lectura. Tal vez un tiempo prudente después de que ya sabemos que el delay de todo sucedió. Entonces, eso sería ya. Decimos, si todos duran 1 milisegundo en propagarse, pues voy a leer a los 3 milisegundos porque ya sé, bueno, este caso suena como si fueran en serie. Pero si yo sé que los tres después de 2 milisegundos ya están estables, entonces a los 3 milisegundos yo voy y leo. ¿Por qué? Porque ya sé que máximo todos iban a durar 2 milisegundos. Entonces simplemente a los 3 milisegundos llego y yo verifico cuánto era Q0, cuánto era Q1 y cuánto era Q2 y listo. Digo, ok, la cuenta ahora va en cero, por decir algo. Continuemos entonces. Cuando nosotros tenemos contadores, nosotros, por ejemplo, eh, podríamos tener, de hecho, en este caso, ven, este diagrama de por acá es lo que quería mencionar. Podríamos tener que, por ejemplo, vean que, por ejemplo, aquí yo tuve un periodo, de aquí a aquí, las rayitas rojas, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, 5, 6, 7 periodos y 8 periodos si queremos contar este del inicio. En cambio, este de Q0 de acá, más bien, de aquí hasta aquí yo tengo un periodo. Ahora, de aquí donde estoy colocado hasta aquí tengo 2 periodos. De aquí hasta aquí tengo 3 y de aquí hasta aquí tengo 4. O sea, la mitad del anterior. Y así sucesivamente hasta que este de abajo solamente tiene un periodo. O sea que ocupó 8 unidades de tiempo para cumplir un periodo de este, por ejemplo, con respecto a Q2 propiamente. Eso, pues no es que sea bueno ni que sea malo, son técnicas para crear relojes. Entonces, por ejemplo, usted a partir de un reloj, y en este caso, vean que estamos utilizando flip-flops tipo toggle, podemos crear frecuencias más bajas. Entonces, si usted tiene un reloj que corre a, no sé, a 1 kHz, pues entonces conecta esa salida a un flip-flop tipo JK que está en las dos JK en alambradas a 1 y que entonces la salida de su reloj está pegada al clock de ese flip-flop. Y entonces a la salida de ese flip-flop suyo va a tener un flip-flop que en vez de ser de 1 kHz va a ser de medio kHz. ¿Por qué? Porque redujo a la mitad la frecuencia en ese caso. Ahora bien, ¿cuál sería la frecuencia máxima a la cual podríamos nosotros, no sé, contar o crear instrucciones y analizarlas, lo que sea que queramos hacer? Entonces, bueno, la frecuencia máxima ya sabemos que es 1 entre el tiempo máximo que se puede tomar o en el periodo máximo. En este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, analizar cuál es el peor caso cuando tenemos un contador. Este que tenemos acá es un ejemplo exactamente igual que el anterior. Y aquí no estamos hablando de un flip-flop o algo similar, puede haberse construido con lo que sea. Estamos hablando propiamente de contadores, pero aquí simplemente en vez de anteriormente hablamos de Q0, Q1 y Q2. Acá estamos hablando de QA, QB, QC y QD. Ya sabemos que como son 4 bits, pues simplemente entonces vamos a contar desde 1 hasta 16, por decir algo, o desde 0 a 15, como gusten verlo según la interpretación. Acá están los códigos seminarios desde el 0000 hasta el 1111, que son 16 valores distintos. Entonces, por ejemplo,
Si nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando llega aquí algún pulso del clock, tenemos que esperar algún tiempo prudente para que todos los, no sé, podemos decirlo, todos los bloquecitos hagan lo que tengan que hacer, pues tal vez, por ejemplo, en este caso de aquí, vean que todos estaban en cero, llegó el clocazo y simplemente este QA tuvo que variar. Entonces, todo bien, solamente QA tuvo que variar, o sea, solamente esta cajita de aquí le metimos de cierto retardo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos este caso de acá o estos casos que queremos analizar, cuál es el tiempo máximo y así, lo que hacemos es analizar los peores casos. ¿Por qué? Porque si funciona en el peor caso, para todos los demás que son menos peores, por decirlo de alguna manera, va a funcionar de fijo. ¿Y cuál es el peor caso en este? Bueno, el peor caso en este particularmente es cuando la cuenta pasa de contar 7 a contar a 8. ¿Por qué? Porque todos los valores cambian. En este pasa de 1 a 0, este pasa de 1 a 0, este pasa de 1 a 0 y este pasa de 0 a 1. Todos varían. Esta cajita varía, gracias a lo que varía esta cajita varía, gracias a lo que varía esta cajita varía, y gracias a lo que varía esa cajita, esta cajita varía. Entonces, pues tenemos que esperarnos esa cantidad de tiempo de propagación. Y esto es asumiendo que cada cajita tiene un mismo tiempo de propagación y que son idénticas. Si no lo fueran, habría que tomar en cuenta el tiempo de propagación de cada una de las cajitas para así saber que no estamos leyendo algún tipo de información que podría ser no válida. Y en este caso, tomar alguna decisión o algún tipo de operación totalmente erróneo por basarnos en información que no está cumpliendo algún tipo de tiempo. Luego, alguien llegó y dijo, no, yo no quiero esperar todo ese montón de propagación de las cajitas. ¿Por qué? Porque es demasiado lento las propagaciones, eso no es escalable y lo que sea que se pudieron haber dicho para hacer eso. Entonces dijeron, yo voy a ir a meterles el mismo reloj a todos para que vayan sincrónicos, sincronizados, por eso se llama contador sincrónico serie este tipo de prototipo. Y lo que voy a hacer es agarrar una variable que le voy a poner de nombre enable y lo conecto aquí. Vean que aquí tenemos otra vez flip-flops de tipo T. O sea que cuando esto vale 1, el valor que está en Q varía en cada flanco positivo del reloj. Si vale 0, no varía, no se quedan queditos. Entonces, solamente cuando este vale 1 y además el enable el 1, es 1, perdón, este cambia. ¿Por qué? Porque significa, si yo estoy contando 0, 1 y así sucesivamente, significa que este ya valió 0 y ahora está valiendo 1 y llegó el enable y listo. Cuando este vale 1 y además entonces esta salida de aquí también vale 1, eso es porque ya entonces pasaron sus 4 ciclos, en este caso que está de segundo, 2 a la 2 y este 2 a la 8 y este 2 a la, no sé, bueno, sería en este caso más bien 1, 2, 4, 8 que serían los ciclos que tendría que pasar, y este arreglo de compuertas me ayuda a minimizar esos tiempos de propagación. O, si no minimizar los tiempos de propagación, al menos tratar de aumentar la frecuencia bajo esta estructura o esta arquitectura propuesta, por decirlo de alguna manera. Entonces, la frecuencia máxima ahora se modificaría un poquito y sería 1 más el tiempo de propagación de este flip-flop más n-1 por el tiempo de propagación de las AND. Y así nosotros en este caso, como tenemos 1 entre tiempo, obtendríamos, o sea, 1 entre segundo, obtendríamos frecuencia. Y como estamos analizando el peor caso, obtenemos en ese caso, perdón, la frecuencia máxima. O sea, siempre tener la frecuencia máxima que podríamos obtener en el circuito o lo que sea que estemos corriendo bajo ese circuito propiamente. Luego alguien dijo, no, es que yo no quiero poner ahí eso. O sea, yo quiero tirar el clock en paralelo a todos, pero además voy a empezar a tirar con puertas distintas. Entonces, acá podría ser esto, no sé, eh, no podemos asegurar que esta compuerta de acá necesariamente va a ser el tiempo de propagación igual que esta. En este caso lo estamos haciendo por simplicidad, pero en general, pues simplemente tomamos en cuenta cuánto sería el tiempo de propagación promedio o el peor caso, que es el que ya sabemos. Entonces, simplemente el tiempo o la manera de sacar la frecuencia máxima
lo que vamos a hacer es agarrar uno entre el tiempo del flip-flop más el tiempo de la AND. ¿Por qué? Porque a todas las AND se está llegando el enable en paralelo. Vean que no tenemos que depender unas de otros como en este caso anterior, que sí se dependía de manera serial. En este caso de acá lo tenemos totalmente en paralelo y esa sería la manera de calcular la frecuencia máxima para este tipo de configuración propiamente. Luego, ahora veamos este pequeño tema. Cuando nosotros levantamos un circuito o levantamos una cajita de hardware o lo que sea, nosotros estamos diciendo, bueno, asumamos que Q vale 0 o que Q vale 1 y demostremos que es estable. Eso es válido, pero además se tienen cierto tipo de situaciones donde usted no puede simplemente confiar en que es estable, sino que necesita sí o sí, por el comportamiento del circuito, va a depender siempre del comportamiento del circuito, que valga 0 o que valga 1. Entonces, en este caso, habrán algunos dispositivos que van a tener lo que es un preset o un clear. Y eso solamente se utilizan al inicio del circuito, o sea, al inicio de la simulación o de la implementación, lo que sea. ¿Por qué? Porque en este caso solamente lo queremos para los primeros pasos del circuito. Entonces, en este caso que por ejemplo, aquí tenemos particularmente que estamos trabajando con lógica negada. Entonces, veamos este caso de acá, que tiene preset y clear sin ningún negado. Entonces, cuando preset vale 1, significa, vean que estamos aquí diciendo preset, o sea, al iniciar, enciende con Q encendido. Si tenemos clear en 1, o sea, le estamos diciendo empiece con Q en 0. Y eso es simplemente lo que hablamos desde el restablecimiento del encendido. Entonces, aquí particularmente, si preset más bien trabaja con lógica negativa, ¿qué significa? Que más bien cuando ponemos un 0 en preset, aquí es más bien diciéndole, ok, sí, empiece con un Q en 1 porque está con lógica negada. Y si más bien aquí, cuando trabajamos con lógica negada, está con un clear en 0, le estamos diciendo, sí, empiece con un Q en 0. Claramente no podemos poner el preset y el clear activados en ambos casos porque uno va a estar intentando poner un 1 y el otro va a estar intentando poner un 0. Y eso chocaría. Finalmente, haremos un pequeño ejemplo de lo que son diagramas de tiempo. Entonces, bueno, tomemos un pequeño respiro, unos 2-3 minutos, y volvemos para hacer el ejemplo. Listo, volvemos. Entonces, lo que decíamos que vamos a hacer es resolver este ejemplo de diagramas de tiempo. Entonces, vamos a analizar el diagrama primero. Bueno, el diagrama no, la figura que tenemos aquí a la izquierda arriba. ¿Qué tenemos primero que identificar? Ok, primero podemos ver ahí que tenemos dos entradas principalmente. La X, que en este caso no significa no importa, es una variable que va a estar variando, valga la redundancia, y el clock. Eso es lo que tenemos. El ejercicio nos pide calcular QA y calcular QE, que son estos de aquí. Este es el flip-flop A y este es el flip-flop B. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, lo que sería en este caso de primero es identificar qué es cada componente. Las compuertas las tenemos identificadas. Tenemos esta Y1 es una AND, esta O1 es una OR, esta Y3 es una AND, esta Y2 es una AND y esta O2 es una OR. Luego, este flip-flop es un flip-flop tipo D transparente, el cual es disparado por flanco decreciente y que además al inicio de los tiempos está con un bloque de un cero momentáneo, que esta es la simbología que vamos a utilizar. Eso significa que el valor inicial de él, como estamos activando el preset, va a ser un 1. Luego, el otro elemento que tenemos es un flip-flop tipo T por flanco decreciente también, que es este B. Y en este caso, el clear es el que se está pegando al cero momentáneo al inicio del power up reset, digamos. Entonces significa que el valor inicial de este flip-flop tipo D, o sea, el que llamamos B,
va a ser un 0. ¿Por qué? Porque le estamos activando el clear y aquí le estamos activando el preset AS, entonces esto empieza en 1. Entonces, esos serían los estados iniciales. Entonces, este diagrama de tiempos es el que tenemos que completar aquí con onditas. Entonces, ¿qué definimos? Que la salida inicial de QA, aquí hay un desfase con los letreros, estos deberían ir un poquito más abajo. Que aquí inicia QA en alto y QB en bajo. Vamos a ver si es cierto. Ajá, este es el de acá, empieza en alto y este de acá empieza en bajo. Entonces, luego de hacer eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, vamos paso a paso. Lo que tenemos que ir haciendo es, primero, analizar flancos crecientes o flancos decrecientes o ambos. En este caso, ambos flip-flop son de tipo, bueno, uno es de tipo D, otro es de tipo T, pero su sensibilidad se da en lo que es el flanco decreciente. Entonces, cada vez que haya un flanco decreciente, es decir, en este punto, aquí hay un flanco decreciente, aquí hay un flanco decreciente, ahí es donde podrían, tal vez, haber cambios. En ninguna otra parte deberían haber, por qué haber cambios. ¿Por qué? Porque estamos utilizando flip-flops en este caso. Entonces empecemos. Ya habíamos definido los pasos iniciales. Si al inicio, o sea, antes de que llegara este flanco decreciente, ¿cómo estaba X y cómo estaba clock? El clock estaba en alto y la X estaba en 1, o sea, en alto, en 1 en este caso. Entonces, ya sabíamos nosotros de este montón de numeritos que hay por aquí, por ahora solamente sabíamos este 1, que es la salida del flip-flop A, y este 0, que está aquí. Además de esta X que estamos diciendo que empezó en 1, porque es este 1 que está aquí, y el clock, que está en 1 también. Entonces, este es este 1 de aquí. A ver, ajá, este 1 que tenemos por acá. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a analizar los caminos que tenemos. Entonces, por ejemplo, si aquí ya sabíamos que teníamos un 1 y aquí entonces, por lo tanto, vamos a tener un 0 porque es Q negado simplemente, a esta AND entra este 0. Este 0, de hecho, sin importarme la X, como es una AND, yo ya sabía que en este caso aquí iba a haber un 0. Aquí hay un 0, es una OR, entonces sí necesito saber cuál es la otra entrada, pero ¿cuál es la otra entrada? Viene desde acá. Yo ya sabía que este, como lo habíamos seteado como un valor inicial, se viene y se propaga hasta acá. Entonces, a la salida de esta OR 1, lo que sale es un 0. Entonces, este flip-flop D tiene cargado un 0 para que apenas llegue el flanco negativo del reloj, ponerlo aquí. Entonces, apenas llega al flanco negativo del reloj, que es donde él se pasa el valor en ese flip-flop A, de D a Q, se pone en 1. Perdón, en 0, porque es lo que tenemos aquí. Entonces, vean lo que vemos aquí. Apenas llega al flanco negativo del reloj, que es este caso de aquí, ¡tas! Pasa este. Aquí, como estamos trabajando con casos ideales, no importa, hacemos las caídas verticales y listo. Él se va a mantener en ese punto hasta el siguiente flanco decreciente del reloj, al menos. Luego veremos si cambia. Sigamos analizando para saber qué va a tener QB, que sería este caso. Si aquí ya sabemos que tiene, bueno, aquí no tenemos que considerar lo que este va a tener luego, sino en este momento, antes del flanco decreciente, aquí todavía hay un 1. Entonces, en esta AND entra un 1, pero entra un 1 con este 0 que teníamos aquí. Si eso es un 0, entonces significa que aquí de Y2 sale un 0. Entonces, a esta O2 entra este 0 y entra la salida de esta AND. Esta AND tiene aquí alimentados estos y como esto era el valor inicial, este conjugado es un 1 y de aquí en X, ¿cuánto valía X al inicio? X valía un 1 al inicio. Entonces, 1 y 1 da un 1 y eso se mete aquí. Entonces, de esta O2 sale un 1. Significa que si estamos utilizando un flip-flop tipo toggle en el próximo flanco decreciente del reloj, lo que sea que esté en Q va a ser el contrario de lo actual. ¿Por qué? Porque así funciona un flip-flop tipo T. No es que vamos a pasar este 1 para allá, sino que si este está en 1, lo que sea que esté aquí va a variar. En este caso entonces, como está en 0, en el próximo flanco decreciente del reloj, que es aquí, lo que él hace es llegar y pasar a 1. Y en ese caso ya estaríamos habiendo analizado en ese flanco decreciente del reloj lo que cambiaría QA y QB.
Entonces pasamos al siguiente slide para seguir en este flanco decreciente del reloj, que sería lo que tendríamos. Si hace el análisis de nuevo otra vez, ¿qué tenemos por ahora? Bueno, solamente sabemos cuánto es X, cuánto es el clock. El clock, de hecho, lo que analizamos es que vamos a analizar el flanco decreciente. Entonces, ¿cuánto es X en este punto? Y todavía X sigue siendo 1 en este flanco decreciente, que es el que estamos analizando, este de aquí. Entonces sabemos que el clock no nos va a importar y que X sigue valiendo 1. ¿Qué sabemos en este momento? Ahora lo único que sabemos es que la salida Q aquí es 0 y que la salida Q aquí es 1 y claramente sus negados. Entonces hacemos el mismo análisis. Como aquí este es Q negado y este es 0, por aquí sale un 1, por aquí entra un 1, aquí X ya sabemos que era 1, entonces de esta Y1 sale un 1. A esta o1 entra el 1 que salió de esta Y1 y además entra el 1 que salió del flip-flop B. Por lo tanto, de esta OR O1 sale un 1, es decir, el flip-flop A tiene cargado un D. Para que apenas llegue el flanco decreciente del reloj, tac, lo pone aquí en Q. Y eso es lo que vemos. Apenas llegó el flanco decreciente del reloj, tac, levantamos la onda y lo dejamos al menos hasta el siguiente flanco decreciente del reloj. Continuamos la propagación para ver qué va a pasar con QB. Como aquí salió un 0 y esto es una AND, ya yo sé que aquí me va a salir un 0 de fijo. Igual podría ser el caso de que aquí entró un 1, pero no me va a importar porque como es una AND y yo ya aquí tengo un 0, yo sé que de ahí de fijo sale un 0. Esto es una OR. Aquí, ¿qué entra? Entra de Y3 entra X, que valía 1, pero entra este de aquí, que este es el único que sabía desde el inicio, y este Q negado sería un 0. Ese 0 hace que la AND de Y3 me dé un 0. Esos dos ceros que entran a O2 al final me dan un 0. ¿Qué significa eso? Que en el siguiente flanco decreciente del reloj voy a poner un 0 aquí. No, significa que no voy a hacer toggle de la señal de salida, es decir, que se va a mantener como estaba anteriormente. Entonces aquí analizamos, llegó este flanco decreciente del reloj y aquí quedamos queditos, nos quedamos donde estábamos. Y ese sería el caso para ese flanco decreciente del reloj. Continuamos para el siguiente. ¿Qué sabemos al empezar este? El valor de X, el valor de QA y el valor de QB. Entonces, cuando llegó este flanco decreciente del reloj, X valía 1 todavía. QA vale 1, que es este que tenemos aquí. Y QB vale 1 también, que es este que tenemos aquí. Entonces, igualmente lo propagamos. A esta compuerta que entra, bueno, entra X, que todavía vale 1, decíamos, entra QA negado, que como QA vale 1, QA negado vale 0. De esta compuerta AND significa que sale un 0, de esta Y1. Esto entra acá a través a esta O1, que es una OR. Además se alimenta QB, que acabamos de ver que es 1. Entra aquí, por lo tanto la salida de esta O1 es un 1. ¿Y qué significa este 1 aquí? Que en el siguiente flanco decreciente del reloj voy a poner un 1 en Q. Y entonces llegó el siguiente flanco decreciente del reloj y puse un 1 en Q. Es decir, no alteré nada. Todo quedó ahí queditico. En este caso, ¿verdad? Que es un transparente y que quería poner un 1 ya teniendo un 1. Este 1, que es diferente al que yo acabo de decir que se propagó, que este más bien era este que tenemos por aquí, entra a Y2. Ese a Y2 entra con, eso es una AND que entra con este 1, que era el QB, que es este de aquí. De esa Y2 sale un 1, entra a una OR. Ya no me importa lo que venga de aquí, porque como es una OR con solo que este valga 1, de este 2 va a salir de fijo un 1. ¿Y qué significa esto? Haga toggle. Si aquí estaba un 0 ponen 1 y si estaba un 1 pone un 0. En este caso, como aquí había un 1, más bien lo que se va a hacer cuando llegue el flanco decreciente del reloj es ponerse un 0. ¡Tas! Llega el flanco decreciente del reloj y ponemos un 0. Lo mantenemos al menos hasta que llegue el siguiente flanco decreciente del reloj, con la particularidad que ahora el análisis va a tomar en cuenta que X vale 0. Continuamos con el siguiente entonces. Sabemos que por ahora que tenemos QA en 1 y QB en 0. Aquí está QA en 1 y QB en 0 y X que es 0. Es lo único que tenemos. Todos los demás numeritos son los que tenemos que ir sacando paso a paso. Si esta, por ejemplo, esta Y1 que entra, si este Q es 1, significa que Q negado es 0. Este Q negado está AND, entra un 0. Con solo que este sea un 0, ya toda la Y1 es un 0, pero también variamos X y 0 es 0. Entonces de Y1 sale un 0 que entra a esta O1.
Este 0 que estamos colocando acá es porque viene de QB, que acá vemos que QB era 0, que es el que habíamos definido desde un inicio. Por lo tanto, de 1 sale un 0. Entonces significa que en el siguiente flanco decreciente del reloj vamos a poner un 0 en Q. Y eso es lo que sucede. Vean que aquí en el siguiente flanco decreciente del reloj, QA estaba en 1 y lo tiramos a 0 en este caso. Ese 1 de aquí, ahora lo que vamos a decir es que entra a Y2. Entra a Y2, pero alimentado con quién también, con este QB. Y como QB era 0, en esta Y2 que entra, la salida de esa AND es 0. Por lo tanto, a la hora de analizar qué entra a O2, sería S0 y la salida de Y3. ¿Y quién es Y3? 0. ¿Por qué? Porque X vale 0 en este caso, a pesar de que QB negado vale 1. Es una AND, entonces Y3 sale 0 y entonces de la salida de O2 sale un 0. Y eso quiere decir que en el flanco siguiente decreciente de este reloj, la salida QB no se va a alterar, se mantiene intacta, que es lo que vemos aquí en este caso, se mantiene nada más el anterior. Ahora tenemos que analizar el siguiente caso. ¿Qué sabemos hasta este momento? Bueno, por ahora lo único que sabemos es que QA vale 0 y que QB también vale 0, que son este 0 de aquí y este 0 de aquí. Y X en este caso ya volvió a subir a 1. Entonces, ¿cómo calculamos esto de acá? Bueno, de 1 entra este 0 que ya sabíamos que nos lo definieron desde un inicio. ¿Por qué esto es 1? Porque si este es 0, de aquí sale un 1 y este 1 viene a esta Y1 que es una AND, alimentado además con este 1 que pertenece a la X. Y 1, entonces de esta Y1 me sale un 1. Por lo tanto, de esta compuerta OR, perdón, de esta compuerta que se llama O1, que es una OR, 0 OR 1 me sale un 1. Por lo tanto, en el siguiente flanco decreciente del reloj, voy a poner un 1 en Q. Es decir, ven que aquí cuando llegó este flanco decreciente del reloj, en QA coloqué un 1, que sería este 1 de aquí. Seguimos analizando para ver qué es lo que vamos a ir a ver al final de QB. El valor actual del flip-flop QA sería 0. Entonces, en ese caso, como aquí entra este 0 a una AND, no nos importa saber nada más. Ya sabemos que una AND con solo que haya un 0 ya de fijo es 0. A la salida de Y2, por lo tanto, sería 0. Pero ahí entramos en una OR. Entonces sí nos importa lo que es la otra entrada, que es la salida de Y3. Y a Y3 entran X, que en este caso es 1, y entra QB negado, que en este caso es 1 también. Por lo tanto, de aquí sale un 1. Y si de aquí sale un 1 y entra en esta O2, significa que a la salida sale un 1. Si aquí tenemos un 1, significa que en el próximo flanco decreciente del reloj, la salida va a toglear o bien va a alternar. Entonces, como estaba en 0, la próxima va a ser 1. Como bien lo vemos aquí, estaba en 0 y pasa a ser 1. Al menos hasta el próximo flanco decreciente del reloj. Siguiente caso. Sabemos que actualmente QA es 1 y QB también es 1. Hay que ver qué pasa entonces ahora al llegar a este flanco decreciente del reloj. ¿Qué pasa entonces? El mismo análisis. Tenemos que hacer esto repetidas veces porque es así como funciona el circuito. A esta compuerta O1 entra este QB, que ya sabemos que es 1. Como es una OR, no me importa lo que venga de abajo, pero ahí se puede ver bien que es un 0. De O1 sale un 1 entonces, y quiere decir entonces que en el próximo flanco decreciente del reloj, yo voy a tener un 1 en QA, que es lo que vemos aquí. En el próximo flanco decreciente del reloj, perdón, en este caso, se pone un 1. En este caso se mantuvo, pero lo que hizo fue ponerse porque no, es así como funciona el flip-flop tipo de transparente. Si mantenemos ese 1 ahí revisándolo, ese 1 entra a esta AND y este 1 que estaba en QB también entra a Y2. Entonces, como entra a Y2, de aquí sale un 1. Y como es una OR, sin importarme lo que venga de aquí abajo, yo ya sé que de esta O2 sale un 1. Lo que le estoy diciendo entonces es haga toggle en el próximo flanco decreciente del reloj, que es tal y lo que se muestra en este diapositiva de acá, digamos en este flanco decreciente del reloj. Entonces hace toggle, estaba en 1, pasa a ser 0. Finalmente, este ya sería el último caso, tenemos el caso donde QA actualmente vale 1 y QB vale 0, que son este QA vale 1 y QB vale 0. ¿Qué hacemos en este caso? El mismo procedimiento.
A ver, aquí. De esta a esta O1 entra QB actual y entra lo que salga de Y1. ¿Qué es lo que salga de Y1? Bueno, yo sé que es como QA actual es 1, QA negado actual es 0. Y como esto es una AND, de aquí de Y1 sale un 0. Por lo tanto, de dos ceros en una OR me generan un 0. Por lo tanto, en el próximo flanco decreciente del reloj, yo voy a poner un 0 en Q. Como yo ya tengo eso, puedo ir a confirmarlo. Ok, aquí sí. Entonces voy a poner un 0 en el próximo flanco decreciente del reloj. Y aquí ya no tengo más donde dibujar. Tenemos que ahora confirmar la parte de QB. Si yo aquí tengo un 1 y entra en una AND que es Y2, ocupo verificar la otra entrada. Pero esa otra entrada, que es el QB actual, es 0. Significa que de Y2 saldría un 0. Como 0, este 0 que sale de Y2 entraría a O2 y O2, valga la redundancia, es una OR. Necesitamos saber qué es la otra patilla. En la otra patilla está entrando un 1. ¿Pero por qué? Porque es la AND de lo que es QB negado actual, que sería 1, con X actual, que sería 1. Por eso es que esta Y3 sale un 1. Y esta Y3 cuando sale un 1 y se conecta hasta O2, eso hace que a pesar de que aquí tuviera un 0, como es una OR, solamente basta que una de las patillas esté en alto para que la salida esté en alto, entonces de aquí entra un 1. Y entonces cuando estamos hablando de un flip-flop de tipo toggle, lo que estamos diciendo es que si la patilla T está en 1, haga toggle o alterne la salida en el siguiente ¿qué? Flanco decreciente del reloj, tal y como lo vemos acá, que estaba en 0, viene y sube. Y eso sería lo correspondiente a lo que sería el capítulo 6.